Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción Beshalach, una porción bien interesante que es prácticamente la salida del pueblo, de la esclavitud, del exilio y cómo todo esto, ahorita estábamos cantando, que hay unas oraciones que nos enseñaron nuestros padres, la primera canción, y estábamos leyendo el Salmo, y el Salmo decían que te voy a hacer llevar ofrendas, como las ofrendas que te estaba dando de labios, como las oraciones que hacía. Una vez que se restaure el templo, llevaré ofrenda hacia ti. Entonces, eso leímos el Salmo 66:15, más o menos por ahí, venía esa parte. Entonces, ¿en qué momento las ofrendas se cambiaron por oraciones? ¿Qué momento las ofrendas dejan de ser las ofrendas de cordero o lo que llevaban al templo, se cambiaron solamente por oraciones? Y vamos a ver que realmente todo tiene una conexión. Y vamos a ver cómo el cántico dice que ese cántico se va a volver a repetir. Y en la clase de Apocalipsis que estábamos viendo esta semana, veamos que ese cántico lo decían un grupo de personas, ¿sí? Que decían los 144,000. Era un pueblo apartado, un pueblo diferente. Probablemente eran como levitas, porque estaban en el templo, por como hablaba de ellos en Apocalipsis, probablemente eran levitas que se sabían ese cántico. Pero aquí vemos que ese cántico ya había ocurrido antes, y toda la nación de Israel hizo ese cántico. Y dice que se volvió a repetir. Dice, y nadie conocía ese cántico más que ellos. Entonces, ¿qué dice ese cántico? Cuando dice nadie, ¿se refiere a nadie de Israel o a nadie de las naciones? Entonces, ahorita vamos a entender un poquito y tengan un poquito de paciencia. Esperemos que me vaya un poquito rápido, pero hay mucha información. Me gustaría compartir prácticamente todo. Vamos a comenzar. Vamos a la oración para la lectura de la Torah. Baruch et Adonai Meborach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Muy bien, en esta porción solamente viene un mandamiento, mandamiento 24. Mandamiento 24 es no traspasar los límites permitidos de Shabbat. Entonces, yo creo que mucho hemos conocido un poquito de qué es mucho o poco, qué es realmente Shabbat, qué es realmente lo que tenemos que hacer para prepararnos para Shabbat, qué realmente podemos entender. Hemos entendido que se abren las puertas y se cierran las puertas. En Yom Kippur se cierran las puertas, inicia un Sukkot. Prácticamente lo que inicia es un Shabbat después de las puertas cerradas. Entonces, ¿qué podemos hacer en Shabbat? Podemos resguardarnos en ese día apartado o podemos quedarnos afuera de la puerta y seguir con nuestra vida secular, nuestra vida diaria que hacemos. Cuando nos da el mandamiento de Shabbat es, tienes 6 días para hacer toda tu obra. ¿Sí? Y el Shabbat llegas y te pones a dormir. ¿Así dice el mandamiento? No, porque estás cansado de trabajar 6 días. Vente Shabbat para que duermas. ¿Será que el mandamiento es así? ¿O será que tienes 6 días para hacer tu obra y descansar y que Shabbat lo apartes para Hashem? Porque si vamos a pasar el Shabbat, las 8 horas dormidas, más otras 8 horas para el descanso, más otras comiendo, prácticamente el Shabbat la pasamos durmiendo. Y sería bueno analizar un poquito realmente qué hacemos en Shabbat, qué es lo que realizamos en Shabbat. Cada quien está en su casa, cada quien sabe lo que hace. No vamos a ir a tocar las puertas a ver qué está haciendo en Shabbat. Cada quien es responsable delante de Elohim. El mandamiento es explícito. Tú tienes 6 horas, o 6 días para hacer toda tu obra. Y tu obra implica que si te cansaste haciendo tu obra, pues descanses dentro de esos 6 días. Porque a veces agarramos el Shabbat para descansar, pero el domingo lo agarramos para hacer todas nuestras cosas. ¿Sí? Porque no queremos interrumpir nuestros 6 días. Y vemos en Shabbat a alguien que venía levantando leña y tuvo que morir por levantar la leña. Porque es una
Referencia sí, porque alguien que levantó la leña ese día tuvo que morir. No estaba listo. ¿Será que el chaval es como una referencia a un templo? Tal vez, ¿no? ¿Y quién enciende el fuego en el templo? Cuando una vez que se construyó el Mishkan, el primer fuego, ¿quién lo encendió? ¿El pueblo? Hashem. Hashem enciende el fuego. En Shabbat no se nos permite encender fuego, ¿por qué? El fuego es Él. Entonces esta persona estaba juntando para hacer leña, ¿para qué? Para encender fuego, tal vez un fuego extraño como Nadab y Abiú, tal vez algo que no está permitido y tú lo haces, no lo sé. Son cosas que uno tiene que analizar en la escritura, pensar realmente. No está toda la Torah explícita de una forma que dices, así tiene que ser. Pero uno tiene que ir más allá, a investigar, uno tiene que ir a buscar realmente qué es el mandamiento. Y a veces uno busca a los sabios y está bien, pero realmente ¿qué entiendes por ese mandamiento? Dentro de la misma Torah te puede ir enseñando. De Ramesés a Sucot, la primera salida fue de Ramesés a Sucot, de un Pesaj a Sucot. Ahí Hashem nos está enseñando, este es mi plan, llevarte de vuelta a casa. Mi plan es sacarte del exilio para llevarte a la redención. El exilio, la redención. De la palabra en hebreo, en exilio, a redención, ahorita la vamos más adelante, solamente hay una letra, es la diferencia. Dentro de exilio, a redención, es una sola letra. Golá, Geulá. Golá, exilio. Geulá, redención. Es una sola diferencia y vamos a ver cuál es la diferencia aquí. ¿Por qué los egipcios le dieron regalos a los hijos de Israel? Alguien se me ha preguntado alguna vez y no hay una respuesta exacta, pero Hashem les había dicho que los egipcios les iban a dar. Hashem ya sabía que les iban a dar ofrenda. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la razón? Hashem convenció al pueblo de que les diera, o realmente hay algo más de fondo que no podemos entender. ¿En qué tiempo lo sacó de Egipto? Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Para el mundo antiguo, Pesaj representaba el inicio de año, porque es el inicio de la vida. ¿Sí? Todo empieza a reverdecer, es primavera, todo empieza a florecer, todo nuevo, todo lo que murió en el invierno, podemos ver que empieza a crecer. Es un reinicio. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos Sham el Nesim? ¿Sí? ¿Qué era eso? Un festival de Egipto que lo tenían en esta época de Pesaj. ¿Sí? Pero ese festival fue arruinado por las plagas. ¿Por qué? Ibas a llevar de ofrenda, ibas a comer. Ese festival tiene que ver con el aroma, con el Nilo, todo lo que provee, todo lo que te sustenta. ¿Qué fue el Nilo? ¿Qué pasó con el Nilo? ¿Qué pasó con el dios Nilo? Ese festival fue arruinado. Pero en ese festival se contaban los años del trono desde Nisan. Entonces, el rey de aquel entonces, a partir de ese festival de primavera, se contaba su reinado. ¿Sí? Hay festivales para todo. Por ejemplo, ¿cuándo es coronado un rey de Israel? Rosh Hashanah, trompetas. Cuando fue creado el hombre, Rosh Hashanah, trompetas. A partir de ahí es un conteo. A partir de ahí se inicia el conteo. ¿Sí? Cuando Salomón fue coronado, fue una fiesta de trompetas. A partir de ahí inicia el conteo de su reinado. ¿Sí? Mashiach tiene que ser coronado, algo así, y a partir de ahí empieza su reinado. Ese es un conteo, un inicio de conteo. En el mundo antiguo, todo el conteo iniciaba en Nisan.
Ahí empezaba, y era coronado el rey, ahí empezaba el conteo de sus años. Entonces, se hacía un festival. En ese festival que vimos la semana pasada, Faraón no dejaba que nadie en Egipto se quedara sin comer. Todo el mundo tenía que comer. Todo el mundo tenía que comer lo mejor de Egipto. No importa si eras la categoría que fueras. Y tal vez eso era lo que extrañaban las comidas de Egipto. Tal vez en ese festival era cuando la comida era gratis. Tal vez el pueblo de Israel extrañaba esas comidas. ¿Sí? Pero pasaba algo. Si Faraón cumple años, ¿qué hacía el pueblo con Faraón? ¿Qué hacemos nosotros cuando cumplimos años? Regalos, regalos. ¿Sí? ¿Por qué lleva regalos? ¿Por qué lleva regalos a Faraón en su aniversario? Porque todo el mundo en Egipto sabía que Faraón era el que proveía. Era el hijo de Ra, era como un dios, y él es el que les proveía el sustento. Él era el que controlaba junto con los dioses, gobernaba en Egipto y era el sustento, dependía de su mano. ¿Sí? Porque cuando Faraón le dio todo el poder a José, ¿quién fue el que proveyó para todos? José, ¿verdad? Pero José era como si fuera Faraón. Él es el que provee. ¿Sí? Entonces todo el mundo en Egipto lo que hacían era llevarle ofrendas. Pero sucedieron las plagas. En el festival de Sham el Nisim, una de las cosas que se celebraban era la fertilidad. Todo primogénito en Egipto murió. Todo el mundo en Egipto se dio cuenta que Faraón no pudo proveerles el sustento, de lo que ellos consideraban como un dios, no les proveyó nada. Pero en cambio vieron que el pueblo de Israel, la nación de Israel, su Dios les proveyó todo. Cuando ellos dieron esa ofrenda era reconociendo realmente quién es el Dios, quién es soberano por soberano, quién es el que sustenta. Por eso empezaron a dar la ofrenda al pueblo. ¿Entienden? ¿No? ¿Sí? Y no regresamos. Apenas llevamos una. Entonces, Shemot 13:17, aquí empieza nuestra porción. Dice, luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Hashem los llevó por el camino, no los llevó, perdón, por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Hashem, porque no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva en Egipto. ¿Por qué Hashem vio a los filisteos como alguien de guerra? Porque ese pueblo lo vio como peligroso, como que si pasamos por ahí, se va a hacer la guerra. ¿Qué relación tenían los filisteos con los egipcios? Ninguna. ¿Vienen de Ham? ¿Pudiera ser? Peleshet es la raíz del filisteo. ¿Es alguien rodante o es migratorio? Es un pueblo migratorio, no es un pueblo físico. Ahorita estamos hablando, lo relaciono mucho con los palestinos, pero si vemos, realmente ellos nunca han sido un pueblo establecido. Es un pueblo que se va a las naciones. Es un pueblo que le gusta la migración, nunca vive en su tierra. Pero ¿quiénes son los filisteos? En Bereshit 10, 13 y 14 dice Mizraim, Mizraim es Egipto, engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naftujim, Patrusim y Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Torim. Entonces quiere decir que Casluhim o Caslujim, de ahí vienen los filisteos. Quiere decir que es un hijo de Mizraim.
¿sí? Entonces, si Egipto tiene hijos, quiere decir que los filisteos eran hijos de Egipto, y si salías por ese camino y sabías que lo que la nación de tu padre fue destruida, ¿qué harías con ellos? Entrar a la guerra, ¿no? Ahora, lo interesante, si empiezas el conteo, ¿cuántos hijos son cuando llega a Casluim? 6 hijos. 6 hijos. ¿Sí? ¿Tendrá alguna relación ese 6? ¿Alguna coincidencia? ¿O será algo que solamente pasa porque pasa? La misma gematría de Casluhim es Jafaf. Jafaf, 168. Si suman estos números, también dan 168. Y Jafaf quiere decir coincidir. Una coincidencia. ¿Sí? Entonces, ¿será que es una coincidencia que te vayas a enfrentar al sexto hijo? El sexto de la descendencia de Egipto, del que estabas en la esclavitud, el que te tenía esclavitud, cuando Hashem te saque de ahí, tienes que enfrentar a alguien. Tal vez es coincidencia, ¿no? ¿Por qué saliendo enfrentarías una guerra? ¿Cuál será la razón de enfrentar una guerra cuando has salido? ¿Cuál será la razón que Israel, una vez que fue formado nación, el primer día hubo guerra? ¿Será el mismo patrón? Una vez que volvieron a la tierra de Israel, llegaron, al siguiente día los invade Arabia. Cuando salen de Egipto, Hashem dijo, vámonos por otro lado, porque va a haber guerra. Hashem conoce las limitantes o Hashem prepara al pueblo para salir. ¿El pueblo salió con armas o salieron desarmados? ¿Desarmados o armados? El pueblo salió armado. El pueblo tenía armas. Si tenía armas, por lo menos lo sabían usar. Así realmente era un pueblo que estaba listo para la guerra. Y lo podemos ver en Amalek. Poquito tiempo después, días después, nos alcanza Amalek. Hashem conoce cuánto podemos soportar. O Hashem conoce cuándo va a ser nuestro clamor. Eso era importante. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta cuándo llegamos? ¿Hasta cuándo soportamos? ¿Y hasta cuándo nos unimos como pueblo para clamar? No es que Hashem conozca cuánto puedes soportar, sino Hashem está esperando que te puedas unir como nación, que te puedas unir como primogénito. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Más recuerden esas preguntas. ¿Dónde se encuentra el peor enemigo de los hijos de Israel? ¿En Egipto? ¿Dentro de él? ¿Dentro? ¿De acuerdo? ¿Dentro de sí mismo? ¿Qué hacía el pueblo cuando no había agua? Queja. ¿De dónde sale la queja? De la boca. Y si sale de la boca, dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, ¿será que dentro de nosotros es la inconformidad? Dentro de nosotros está la inconformidad. No me siento a gusto. Tal vez eres tú. Tal vez no es tu entorno el que está mal. Tal vez es una actitud tuya dentro. ¿No? En Shemot 13 dice, también tomó consigo Moshe los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, de ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ya habíamos visto qué representan los huesos, ¿no? ¿No? ¿Qué sale de los huesos en el cuerpo humano?
la sangre, la vida, ahí nace la vida en los huesos. ¿Sí? Cuando el salmista David decía que mis huesos se envejecieron, se secaron mis huesos. Él sentía que la vida se le iba. Eso es sentir que la vida no está funcionando, que tus huesos están secos. Ahí es donde se forman los glóbulos rojos, en los huesos. Y los huesos es lo que te mantiene todo el cuerpo de pie. ¿Qué pasa si quitamos los huesos del cuerpo? Quedamos todos aplastaditos, ¿verdad? ¿Por qué José pide que lleven sus huesos? Realmente no tengo una respuesta para eso, pero por eso les pregunto. ¿Por qué pide lleven mis huesos? Y de hecho, José cuando les pide que juren que van a sacar sus huesos, él les dijo, Hashem nos va a visitar. Y una vez que nos visite, lleven mis huesos de aquí. ¿Qué representó José en ese tiempo? El salvador de todo Egipto, ¿no? El que proveyó, el que salvó de que Egipto muriera, no nomás Egipto, sino todo el mundo muriera. Entonces recuerda estos huesos, recuerda quién sustentó Egipto. Y si esto pasó y vuelve a suceder, vuelve un segundo éxodo, ¿qué representan esos huesos para el segundo éxodo? ¿A quién tienes que recordar? ¿Quién dio vida? ¿Quién sustentó? ¿Quién salvó no solamente a Israel, sino cualquier persona que quisiera acercarse al Dios de Israel? Como el Cordero, de donde sale la sangre, de donde sale la vida. Tal vez, ¿no? Pudiera ser el Mesías. Todas las religiones del mundo, todas tienen un Mesías. Todas creen en un Mesías. Y todas creen que cuando venga ese Mesías va a venir el Shalom, salvación. Todos están esperando eso. Todas. Agarra la que quieras y vas a entender un Mahdi, vas a entender el budismo. Todos tienen alguien que va a restaurar. ¿De dónde sale eso? El judaísmo también, digo, no. 14:4 dice Shemot, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Adonai y ellos lo hicieron así. Una vez que dejó el pueblo ir, Faraón pensó que los tenían acorralados. Dice, aquí está acorralado el pueblo. Pero dice que Hashem endureció el corazón de Faraón para que lo siguiera y eso iba a glorificar el nombre de Hashem. ¿Y dónde se iba a glorificar el nombre de Hashem? ¿En el pueblo o en todo el mundo? En todo el mundo. Podemos ver en Yehoshua, Josué 2:9-10, sé que Adonai os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Adonai hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, los cuales habéis destruido. Esto lo está diciendo una nación a Josué, que sabían quiénes eran. Y cuando le dijo eso ya habían pasado 40 años. Era cuando estaban llegando a la tierra de... ¿cómo se me fue el nombre? Jericó. A donde fueron unos israelitas a Jericó a visitar. Ah, entonces, ellos después de 40 años tenían temor porque sabían lo que había hecho Adonai con el pueblo. Entonces, lo que hizo Adonai fue levantar su nombre. Él puede hacer que las personas te ataquen. Déjalo que ataque. No es para un ataque tuyo, sino es para levantar mi nombre. Y cuando confiamos que Él tiene control de todas las cosas, déjalo actuar.
Porque a veces le pedimos a Hashem, Hashem, ayúdanos en esto, Hashem, ayúdanos. Pero no nos gusta la forma que él actúa. Porque a lo mejor actúa de una manera más despacio para la que queremos nosotros. Nosotros lo queríamos ya. Hace 3 días lo quería, pero pues todavía sigo esperando. Y queremos que sea nuestro tiempo. Y Hashem está actuando, moviendo cosas, pero nosotros no nos esperamos. Nosotros queremos ya. Creo que Hashem nos está ayudando. Déjame buscar otro lado. Pero cuando aprendemos a descansar en Él, ok, ¿por qué se cerró la puerta? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos frenados? ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo que rectificar. ¿Qué hago? ¿Qué cambio? ¿Qué muevo? Si no avancé fue por algo. Hashem me estaba llamando algo. Y esto que se frenó no es por mí, sino para levantar su nombre. Ok, ¿qué tengo que hacer? Esperar, buscar o pelear. Y lo primero que hacemos cuando algo no nos sale bien es pelear. Eso sí nos sale re bien pelear. La primera queja que tuvo el pueblo fue, y dijeron a Moshe, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así como nosotros, así con nosotros, perdón, que nos has sacado de Egipto? No es lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo ya se estaba quejando. Hashem sabía lo que había en el pueblo. ¿Y saben por qué? Porque hay una, a ver, ¿conocen lo que es el complejo de Estocolmo? ¿Sí? ¿No? Cuando alguien te secuestra y pasas un tiempo con él, esa persona termina queriendo a esa persona, a su secuestrador. Y termina teniendo cierto amor por él, siente empatía por él. Y mientras más pasa el tiempo, se genera esa relación. Lo pueden buscar al rato. Yo no soy muy médico, pero búsquenlo, eso existe. El pueblo de Israel tenía ese complejo. Estaba esclavizado en Egipto. Y si tú ves cada queja, ¿qué era lo peor que querían hacer? Correr con el que estaban esclavizados. Cuando una persona es secuestrada y sale de ahí, siente que quiere regresar de nuevo. Siente que quiere volver de nuevo a ese lugar. Siente que ese es el lugar donde se siente amado. Donde ahí tenía todo. Es increíble, pero ese es un complejo que podemos ver. Digo, la ciencia lo demuestra, lo valida, pero puedes ver que el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel tenía con eso, con Egipto, con su secuestrador, sentía empatía. ¿Eh? Sí, pero sientes cierto amor. Busca el complejo de Estocolmo, lo busca, hace su tarea y va a sentir que médicamente existe eso. Médicamente existe. Y te acostumbras tal vez al maltrato, te acostumbras a la vida que llevas y te dejas llevar. Y sientes que eso es algo natural. Empiezas a ver como que eso es el amor. Lo puedes ver en los matrimonios y no salen y realmente no se dan cuenta. Tiene que haber un detonante externo para que abran los ojos. Pero realmente la persona siempre se va a sentir en esa parte. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, Egipto? ¿Qué es lo que hizo por Israel? Aislarlo. Aislarlo de los contactos de las personas. Aislarlo del mundo. Una vez que los aíslas, tienes control. ¿Qué pasa cuando te encierran en casa? Digo, lo hemos visto en años pasados. ¿Por qué te encierran? Controlar. Controlar y todo lo que se genere de información entre personas es desinformación. Lo que yo digo es la información y todo lo que se diga es desinformación y termina, si tú platicas con alguien, estás actuando mal en contra del sistema.
aislar. Lo que pasó con eso. ¿Sí? Entonces podemos entender que son pedacitos de un segundo éxodo que se aproxima. Podemos entender que así es como se genera un segundo éxodo. Así es como el pueblo va a empezar cuando se da cuenta que no tiene al de lado, sino solamente Hashem. Ahí es donde empiezas a clamar. Entonces, clamaron a Hashem por la opresión. ¿Cuál era la promesa de Hashem dada a Abraham? La promesa era multiplicarte como la arena del mar. Es una de las promesas que le fue dada a Abraham. ¿Dónde estaba la nación de Israel ahorita? Pisando la arena del mar. Esa era una de las promesas dadas. Ahí los llevó Hashem a la arena del mar. Así como ves esto, así va a ser la descendencia de Abraham. Y aún así, desconfiaron en esa promesa. El pueblo se desesperó, como las estrellas de los cielos, como el polvo de la tierra. Tal vez al final de los días veamos polvo, bastante polvo en la tierra. Tal vez veamos destrucción y vemos que la tierra se llena de polvo. Pero así como veas ese polvo, así es la promesa de Hashem de traer al remanente de Israel. Podemos ver lo malo o podemos ver la promesa de Hashem en eso. Amén. Lo que dice entonces, así salvó Adonai aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Adonai ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai y creyeron a Adonai y a Moshe, su siervo. Por fin veo que creen en Adonai y Moshe. Después de todas las maravillas que hizo Hashem delante de sus ojos, dice, y creyeron. Ahora sí creyeron. El pasar sobre el mar, ahora sí creyeron. ¿Qué relación tendría eso, pasar sobre el mar? Hacer caer granizo, oscurecer, muerte de los primogénitos, todo eso fue bueno, pero aquí el pueblo por fin cree. En toda la antigüedad, el que tenga el control del mar, el soberano. Así como Jonás salió del mar y todos se arrepintieron en 40 días. Toda la nación de Nínive se arrepintió. Porque ¿de dónde salió? Del mar. Si ves a Yeshua caminando sobre el mar, ¿qué relación, qué mensaje manda Yeshua al caminar sobre el mar? Autoridad sobre el mar. El mar lo representan las naciones. Es un símbolo de las naciones. Entonces, alguien que va a emerger dentro de las naciones va a tener la autoridad. Pero también vemos al final de los días, alguien falso va a emerger dentro de las naciones. Si quieren hacer una sola religión, un solo gobierno, una sola persona a cargo de todo, estamos viendo a las naciones y alguien emergiendo de ahí. Que el hombre está poniendo como soberano, no que Hashem puso como soberano. Shemot 15 nos habla del cántico de Moshe. ¿Alguna vez han relacionado el cántico con la amidad? ¿Sí? ¿Cómo saben? ¿Eh? En Shabbat se hace. ¿Qué relación vemos con la amidad? Ya lo hemos visto como 4 años seguidos. Ah, no es cierto. ¿Cuántas bendiciones son de la amidad? 18 bendiciones. Agregaron una ahí de los que todavía no me cuadra mucho realmente. Yo brinco esa oración de los herejes. No la entiendo, no la comprendo. Le agregaron por ahí, no me acuerdo cuándo la agregaron, pero
Se supone que ahora son 19 bendiciones, pero siempre se han mantenido Shemone Esre, es lo que se menciona por la mitad, Shemone Esre, eso habla de 18, no habla de 19. Entonces se mantiene el nombre de 18, pero tienen agregado una esa 19. No la comprendo y si me preguntan, realmente no sé ni por qué. Pero yo me quedo con las 18. La 18 que representa Jai. Jai representa vida. Jai, 10, Het, 8, 18. La vida tiene 18 números. ¿Sí? Una gematría de 18, una mirada de 18. ¿Cuántos versos hablan del cántico de Moshe? 18. 18 versos son del cántico de Moshe. Entonces, ¿qué representa eso? ¿Será que la midá, para los que queremos empezar a estudiar de la midá o que queremos conocer un poquito más, si realmente es algo que Hashem permite o es algo que, bueno, fue creado por el hombre y eso es para el hombre y el hombre le gusta hacer ese tipo de oraciones o realmente tiene un trasfondo más allá? La salida de Egipto fue en Pesach, ¿sí? Vamos a ver la cronología del pueblo, cómo salió de Egipto. Sale en Pesach, la primera fiesta. Cruce del mar, porque Hashem los cruza por el mar. ¿Qué tiene que ver con panes sin levadura? ¿Los estará lavando? ¿Los estará purificando? ¿Sí? Haciendo una nueva creación de Israel. Al pasarlos por el mar, está haciendo una nueva creación. Tu exilio ya pasó, tu exilio quedó del lado del mar, ¿a qué lado? Vamos a iniciar de nuevo. El segundo día o el segundo milenio, Hashem hizo lo mismo con Noé. Todo pasó por agua y comenzamos de nuevo. ¿Sí? Primicias. Una vez que pasa el pueblo, se levanta como primicias. Esas son las primicias de Hashem. Esos son frutos de Hashem. El haber sacado, el haber llevado a su pueblo, el haber acabado con el opresor, lo hizo como primicias. Estos son mis primeros frutos. Estas son mis primicias. ¿Qué haces con las primicias después? Hashem, ¿qué hizo? Enseñarle la Torah. Una vez que salieron de ahí, les enseñó la Torah. Y el pueblo dijo, sí, haremos. ¿O no? ¿O no haremos? Sí, haremos. El pueblo salió motivado. Y hablaron y dijeron, ¿sabes qué? Sí haremos lo que tú dices. Proclamaremos toda tu Torah, proclamar. Pero, ¿qué pasó ahí? No lo hicieron. De este periodo hubo una tardanza, 40 años. Se hizo un decreto, se hizo un juicio y el pueblo no pasó. 40 años en el desierto y después fueron perdonados. 40 años en el desierto, 40 años en el exilio, fueron perdonados. Y luego ya pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Este es un periodo de sequía. Es un periodo del desierto. Siempre lo hemos visto que de las fiestas de Shavuot a Yom Teruah hay un desierto. Aquí pueden pasar muchas cosas y realmente es el proceso que hemos vivido como nación. Estamos a punto de llegar a este punto. Entonces, vamos a ver los primeros 6 pasos de la vida. ¿Sí? El primer paso, Abot, a los patriarcas. Es lo que oramos cuando los patriarcas. Segundo, Geburot. Geburot es poderes divinos. Tercero, Kedushá, la santificación del nombre de Hashem. Cuarto, Binah, el entendimiento. Quinto, Teshuvah, un arrepentimiento.
Sexto, Sliha. Sliha es perdón. Y séptimo, Geula. Geula es la redención. ¿Sí? Si vemos solamente estos primeros 7 pasos, y es algo que establecieron, no porque se les ocurrió, sino porque tiene una relación con la menorá que hemos estado viendo, puede ser que funcione la amida. Abot, nuestros padres, la raíz, ¿de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿De dónde venimos como nación? Como pueblo. Realmente, desde Adán salió del Edén. Hashem nos quiere llevar de vuelta al Edén. De ahí viene nuestra raíz. En Adán se hizo un pésago, ¿no? Tal vez. Una vez que pecó, ¿qué pasó? ¿Quién lo cubrió de pieles? ¿Quién mató a esos animales? ¿Adán solo? Vemos un sacrificio aquí con Adán. ¿No? Algún sumo sacerdote, porque había una relación y podían ver directamente a Hashem. No había un límite. No nos vamos a meter en eso, pero solamente pensemos. Geburot. ¿Qué es Geburot? ¿Se les olvidó? Poder de Elohim. Poderes divinos. El poder de Elohim es Geburot. ¿Sí? Geburot. ¿Qué pasó en el segundo milenio? No mostró a Hashem su poder. No hizo un juicio sobre la tierra. No mostró su poder divino. ¿O no? Sí. Ok, bueno. Kedushat. Es Kedushat. Santidad Santidad de Hashem. Santidad del nombre. ¿Sí? ¿Qué hizo Hashem que leímos ahorita? Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para dar a conocer mi nombre. Voy a santificar el nombre. ¿Qué fue Moshe a hacer delante de Faraón? Y delante del pueblo. Enseñarles quién soy yo. Fue a enseñarles el nombre, quién es el nombre que los va a santificar. La santidad del nombre. ¿Sí? Y eso está ocurriendo prácticamente en un tercer milenio. Todo Abraham, todo el Egipto, todo eso ocurrió en este periodo de la historia. ¿Sí? Vina, conocimiento. ¿Quién da el conocimiento? Hashem. ¿Y cómo da el conocimiento Hashem? Por la palabra, por la palabra, por su Torah. En la Torah está todo escrito. En la Torah puedes encontrar el principio y el final de los días para Israel. En la Torah está escrito todo. Que a veces no podamos entenderla, es complicado. Yo entiendo que muchos de los códigos o de lo que está escrito ahí hay que profundizar un poquito más allá. Hay que ir un poquito más allá. ¿Sí? Yo sé que hay muchos libros, podemos entender los libros, pero si leemos muchos libros y no la base de la Torah, nos vamos a perder. Perdemos el rumbo, porque la Torah es lo que nos lámpara a mis pies. Si no tengo de base la Torah, puedo leer todos los libros del mundo y voy a perder el camino. ¿Sí? Podemos leer el Nuevo Testamento, pero ahorita cité algunos, voy a citar algunos, pero realmente si tenemos el conocimiento de la Torah, podemos discernir si lo que está ahí está mal traducido, si lo que está ahí es algo que fuera o nunca ha ocurrido. Hay muchas cosas ahí que dices, es que esto nunca ha ocurrido, no va con la Torah. A lo mejor tenemos una mala traducción. A lo mejor tenemos un entendimiento, o a lo mejor ni siquiera lo hemos visto en la Torah y no lo podemos relacionar. Teshuvah. Una vez que te da Shem la Torah, tú puedes tener realmente Teshuvah, tú puedes tener arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir si no conoces la Torah?
Hashem te da la Torah para que entiendas que tienes que tener un arrepentimiento, para que sepas que tienes que volver a Él. Si no te da la Torah, ¿de qué te arrepientes? ¿No? Sliha, perdón. Vamos a dar la fiesta, el día del perdón. Todo esto Teshuvah, una vez que entregó la Torah, lo que pide Hashem es que vuelvas a casa. ¿Por qué? Porque vas a ser enjuiciado. Retorna a casa, vuelve a la Torah, vuelve a la instrucción porque vas a ser enjuiciado. Todos los profetas dijeron exactamente lo mismo. Todos. Todos lo que venían a enseñar, la Torah. Los rabinos, la Torah. Yeshua, la Torah. Todos te enseñaban la Torah. Todos te decían a dónde tienes que volver. Porque vas a ser enjuiciado. Y para que seas enjuiciado y tengas el perdón de Hashem. No nos hemos metido a leer qué dice cada parte de la Midá, pero ya sabemos qué es lo que dice el encabezado, ¿no? Y el último y el más fácil, Geula. Geula. Geula, esta es la gematría, o este es no la bueno, la gematría, y esto es Geula, y esto es Gola. Gola es exilio, Geula es, ¿qué vimos que era la Geula? Redención. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Aleph. La letra Aleph es la única diferencia entre las dos palabras. Entonces, conocer a Hashem, saber el plan de Hashem, el Aleph representa a Hashem. Es el uno y único. No hay otro Dios, es uno y único. Entonces, si conocemos a Hashem, vamos a salir del exilio a la Geula. ¿Qué fue lo que dijeron el pueblo de Israel una vez que cruzaron el mar? Ahora conocemos y creemos que Hashem y Moshe. En Hashem y Moshe. Interesante, no dicen nada más Hashem. Creemos en Hashem y Moshe. Sabemos que Moshe es el que actuó, o la mano de Hashem actuando. Sabemos que Moshe fue el que representó a Hashem en todo esto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cuál es la gematría de Geulah? 5 más 30 más 6 más 1 más 3. 45. 45, muy bien. Si pudiéramos poner la gematría de Geulah y vemos que cuando a veces cambian las palabras, si tienen la misma gematría, hace doble sentido. Esta palabra también tiene gematría de 45. ¿Qué dice esa palabra? Adam. Adam. Entonces, para que venga la Geulah, se tiene que formar el primogénito Adán. Aquí en este punto, Hashem creó en el sexto día a Adán, al hombre. A Israel lo dice que es un primogénito. Entonces, la Geulah y Adán tienen la misma gematría. ¿Será que cuando venga el segundo Adán, viene la Geulah? Tal vez. Puede ser, ¿no? Será una buena coincidencia. Vamos a ir a Idgalut 21:4. Idgalut 21:4. O Apocalipsis, los que no tengan el libro traducido. Revelaciones. ¿Hay alguien que lo lea fuerte? 21:4.
Amén. Dice que ya no habrá muerte, llanto ni dolor, y Hashem enjuaga las lágrimas de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿El pueblo o las naciones? El pueblo, ¿sí? Entonces quiere decir que Hashem va a sanar al pueblo para que ya no haya muerte, para que no haya dolor, ¿sí? ¿Y eso cuándo va a suceder? Después de la redención, ¿no? ¿Cuál es la octava bendición de la vida? Refúa, curación, sanación. Cúranos, oh eterno, y seremos curados. Sálvanos y seremos salvados, porque tú eres nuestra alabanza. Repara una completa curación para nuestras heridas, porque tú eres Adonai, Rey curador, fiel y compasivo. Bendito eres tú, eterno, quien sana a los enfermos de su pueblo Israel. ¿Hace sentido la mirada o no? Si no, nos regresamos. Vamos a leer los últimos versos de Shemot y los últimos oraciones de la vida. Shemot 15:16 dice: caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Adonai, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Eso dice Shemot, Éxodo, eso dice el canto de Moshe. La bendición 16 es abodá, un servicio o el templo. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice en esa bendición? Viene aquí abajo, no lo tengo en inglés, pero bueno, esa fecha no, entonces no hay problema. Sé favorable el Eterno nuestro Dios hacia tu pueblo Israel y sus oraciones. Restaura el servicio sacerdotal de tu sagrada casa y las ofrendas sacrificales de Israel, sus oraciones, con amor y recibe con favor, que sea siempre favorable el servicio de tu pueblo Israel. El servicio de Israel, tu pueblo, permítenos ver con nuestros ojos tu retornación, con misericordia. Bendito eres tú, el Eterno, que restaura su presenciación. En el canto estamos viendo que caiga sobre ellos temblor y espanto. ¿Sobre el pueblo o sobre las naciones? ¿Con quién va a caer? Sobre las naciones. A la grandeza de tu brazo. ¿Quién es el brazo de Hashem? ¿Y qué viene a hacer Yeshua? A levantar el tabernáculo caído. ¿Sí? A restaurar el servicio. Abodá es un servicio. ¿Sí? Entonces, una vez que mencionó Mashiach, dice, voy pues a preparar una morada. ¿Qué es una morada? No es el color morado, sino una morada, un lugar para habitar. ¿Sí? Así es una uva que la ahorcaron y se puso morada. Una morada es un lugar donde habitar. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que realmente estaba preparando? ¿Qué es lo que realmente se prepara para hacer? Un lugar, un templo, una casa, la tierra, tal vez. 15:17 dice, y tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Adonai, en el santuario de tus manos, oh Adonai, han afirmado. Entonces quiere decir que se reconstruyó el templo y ahora hay un agradecimiento por la reconstrucción del templo. Dice, y tú los plantarás en el monte de tu heredad, en la montaña de tu herencia. En el pasado mencionó que era Sión, que es esa montaña. Se va a restaurar el templo. Vamos a estar agradecidos. Plantarlos, ¿por qué los planta? Como árboles de justicia. Hashem sacó de Egipto sus árboles, trasplantó sus árboles
Ya hemos visto cuando dos reyes se peleaban, cuando había pelea de dos reinos, el rey vencedor iba al huerto del rey que venció y agarraba los mejores árboles y los trasplantaba y los llevaba a su huerto. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto. Goshen. ¿Y qué era Goshen? Recordemos cuando llegó, estaba José. ¿Qué le dijo Faraón? Ponlo lo mejor de la tierra de Egipto. Estaba en el huerto de Faraón. Faraón dijo, ahí tengo mi ganado. Ellos trabajarán ahí. Era lo mejor de la tierra de Egipto. Estaban en el huerto de Faraón. Y una vez que viene, hay pelea, dos reyes, uno vence, agarra los árboles de mejor fruto y los trasplanta y se los lleva a su montaña o a su huerto. ¿Cuál es el huerto de Hashem? El Edén. ¿Sí? Tiene sentido. Si lo vemos con plantitas. Qué bueno, que no lo entendí. Entonces, agradecimiento. Y después de agradecimiento terminamos con Shalom. El verso 18 de Shemot 15:18 dice, Adonai reinará eternamente y para siempre. Y la última bendición de la amidad es por paz, por Shalom. Abundante paz sobre Israel. Tu pueblo establece para siempre, porque tú eres Rey, Señor, de toda paz. Y sea bueno a tus ojos bendecir a tu pueblo Israel en cada hora, en cada instante, con tu paz. Bendito eres tu eterno, el que bendice a su pueblo Israel con Shalom. ¿Entiendes? ¿Quiénes oraban estas amidas? Vamos a ir a Hechos 1:6. Hechos 1:6. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Restauras el reino de Israel en este tiempo. ¿Por qué están preguntando eso? Porque están preguntando por la restauración. ¿Quiénes eran los que preguntaron? ¿Qué fue lo que aconteció ahí? Perdón. Está hablando de un tiempo en específico, cuando Yeshua se le estaba apareciendo después de la resurrección. Si leemos más arriba, estaba Yeshua apareciéndoseles. Entonces, ellos preguntaron, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás la boda para agradecerte? ¿Por qué? Porque todo judío sabía que una vez que venga el Mesías, iba a haber Shalom. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Bereshit te dice, cuando dan la bendición a Judá, hasta que venga Shiloh, hasta que venga la paz, Judá tiene el cetro. Entonces, si estaba viniendo, si ellos, Shiloh, tienen una referencia de Mashiach, ellos estaban viendo a Mashiach y por eso preguntan, ¿restaurarás a Israel? O sea, es el tiempo de la restauración hoy. Es el tiempo de que culmine nuestros rezos. Nuestro rezo termina en Shalom. Y la respuesta la sabemos. No les corresponde a ustedes solamente el Padre en su sola potestad tiene ese conocimiento. Entonces, quiere decir que aún no era el tiempo. Preguntas. Fue un adelanto a la mitad. No, yo sé que hay muchas más cosas, pero ¿les hace sentido, no? O todavía más por aprender. Perdón, la segunda queja dice, e hizo Moshe que partiese de Israel al Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Otra queja, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo se supone que uno puede vivir sin agua?
3 días, 3 noches. Digo, muchos dicen, no, no hemos tomado agua, pero el cuerpo agarra muchas veces el agua de los alimentos también. En teoría dicen que 3 días. No puedes pasar más de 3 días sin tomar realmente agua. Entonces, si eso tiene sentido, si son 3 días, perdón, agua, desde que fue creado el mundo para Shem, 3 días. El Mayim, las aguas que vienen del cielo. En 3 días Hashem mandó la Torah, porque si no, Israel no pudiera haber aguantado. Y después de haber mandado la Torah, pasaron otros 3 días para levantar a su pueblo. Entonces, si en esta época mandó Hashem la Torah, aquí tiene que volver, perdón, volver a mandar la Torah, que es lo que estamos recibiendo. La Torah realmente es una fuente de vida, es una fuente de agua. Es algo que viene de los cielos, de los Hashamaim, de las aguas del cielo. Si pasaban más de 3 días, Israel moría. Ahora coloquemos así en milenios, uno puede entender, en tercer milenio, la Torah, sexto milenio, otra vez la Torah. ¿Por qué 2 veces? Para sobrevivir. Si lo ponemos en meses del año. Este es el primer mes, empieza, Nisan. ¿Cuándo se da la Torah? ¿En qué mes del año se da la Torah? Shavuot. Pero será el tercer mes o el cuarto mes. ¿Cuarto? Si nos vamos al cuarto, aquí serán 30 días y 30 días. Y nos vamos para acá, serían ya 60 días. Más los 17 de aquí serán 77 días. Son como 15 días de aquí, de Nisan, más 30 de aquí. Ya vamos en 45. Es el 6 de Sivan. Sivan es el tercer mes. En meses, aquí se entrega la Torah. ¿Sí? ¿Y cuándo más? ¿Por qué volvió a mandar aguas acá? Al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Moshe estuvo 40 días? ¿Sí? Descendió y se da el 6 de Sivan, se da en el tercer mes la Torah. Olvídense de esto no lo tomen en cuenta. Simplemente veamos solo como meses. El tercer mes es cuando descendió Moshe con las tablas. ¿Y que tenía el pueblo? Un becerro de oro. Desechó la instrucción. Y luego Moshe volvió a subir, ¿no? ¿Cuándo? Pues después. ¿Cuándo bajó entonces después? Yom Kippur. 40 días antes de Yom Kippur, él volvió a subir. Y se volvió a entregar la Torah. ¿O se dio otra Torah? ¿O fue la misma? Fue la misma Torah. ¿Sí? O sea, si lo vemos en meses, el tercer mes se entregó la Torah. Si lo vemos el sexto mes, se volvió a entregar la Torah. 2 veces. Dos dan testimonio de todo en la Torah. Todo tiene que suceder por lo menos 2 veces. Si sucede una sola vez, no es verdad. Hashem nunca hace algo así una sola vez. Siempre pasa un éxodo y otro segundo éxodo va a ser igual que el primero. Tienes que ver cómo pasó el primero para que no cometas los mismos errores del primero. Pablo no lo dice. Estas cosas las escribo para que no cometa los mismos errores que el principio. Si lo vemos en días de la semana,
domingo, lunes, martes. Y el martes, diferente a los demás. Doble bendición. Miércoles, jueves, viernes. ¿Qué pasa el viernes? Te preparas para Shabbat y ¿qué haces en Shabbat? Descanso, pero ¿qué hace el viernes? Se prepara con comida, pero a veces para 2 días, ¿sí? Doble porción. Hace sentido cómo Hashem te lo puede explicar en lo macro, en lo micro, y todo siempre funciona igual, ¿o no? ¿No? Ya vamos a acabar por aquí. La tercera queja del pueblo, se quejaron porque duró mucho el servicio. No sé si nos... Tercera queja, pan. Y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Muchos de los sabios dicen que esto era Egipto saliendo con Israel, pero puede ser también Israel celebrando las fiestas de Egipto. Cuando se celebraban las fiestas en Egipto, todo comía hasta saciarse. Cuarta queja. Así como el pueblo tuvo ahí sed, murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué nos diste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moshe a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedreará. La queja realmente trae la muerte. Vamos a entender a través de lo que hablan, nuestra boca trae la muerte. ¿Cómo entró la muerte al Edén? Por la boca. La boca de la serpiente. La boca le dijo a Eva. La boca de Eva le dijo a Adán. Y entró la muerte. Y era una queja lo que dijo. No decía la serpiente con que Dios dijo que no comas de esto. Con que esto no lo puedes hacer. ¿Por qué no se ha restaurado el segundo templo? Digo, el segundo templo. ¿Por qué no se ha restaurado el tercer templo? ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Por la queja. La shonjara. El hablar. El quejarse. Este no lo hace bien, aquel tampoco. Cuando agarramos esa actitud, no va a venir el Mesías. O no somos parte del pueblo, porque realmente la queja, podemos ver a Miriam, murmuró contra Moshe. ¿Y qué hizo Hashem con ella? Lepra. ¿Y qué pasa cuando te llenas de lepra? Tienes que salir del campamento. No eres parte del pueblo. Pero que si hubiera sido Miriam del día de hoy, es que yo soy la hermana y tengo derecho. Tengo derecho a hablar de mi hermano. No, no tienes ningún derecho a hablar de nadie. Ni siquiera de tu hermano. Es que es mi hijo y yo tengo derecho a hablar de él. No es, tienes derecho a hablar de nadie. Si no usamos nuestra boca para construir, mejor mantengamos cerrada la boca. Y aquí se me fue este de más. Y este no estaba. Entonces, ¿qué va a hacer Hashem para liberar a su pueblo? ¿Cuál será ese cántico final que Apocalipsis nos dice? Si ese cántico tiene la misma pasajes y tiene la misma función
el Amidá o el cántico de Moshe. Será algo que la nación de Israel va a entender cómo orar a su rey, cómo clamar a su rey. Puede entender que la Amidá es un acercamiento a su rey y la Amidá nos trae una restauración. Si leemos la Amidá de principio a fin, es recordando a nuestros patriarcas hasta que venga el Shalom. La 1 y la 18. Recordamos de dónde venimos, la promesa de los patriarcas, hasta que venga el Shalom y la redención. Amén. Y ya está ahí. ¿Preguntas? Pecarías con la boca. Porque en una se me hace que no lo puse, me faltó uno. No, no lo puse, se me hace que se me olvidó. Fue el último que lo cambié y no lo guardé. Pero tiene que ver con la boca. ¿Y qué debe clamar con nuestra boca? Si esto es una menorá, si esto representa a nosotros, ¿qué debe hablar nuestra boca? La Torah. La Torah. Alinearnos conforme a la Torah. A donde todo profeta que ha estado nos lleva a la Torah. Todo vuelve a la Torah, a la instrucción. Si de nuestra boca no está saliendo la Torah,